Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. Vamos a continuar aquí con la temática de encadenamiento de promesas. Vamos a mostrar un uso un poquito más avanzado de este concepto y vamos a tomar como excusa el reemplazo de esta sección donde estamos utilizando aquí la función writeFile y con esta mecánica de función de callback por una función que utilice este mecanismo de promesa. Para adelantar un poco en el tiempo, lo que hice fue definir esta función escribir archivo, que es análoga a esta en la mecánica al existe archivo que hicimos antes. Escribir archivo escribe en un determinado path, un determinado contenido en un archivo, y devuelve una promesa que se cumple cuando la escritura es exitosa y se rechaza si la escritura no puede realizarse por algún error. Básicamente estoy haciendo un write-file del path, en el archivo que está en tal path, del contenido, y si se da un error, rechazo la promesa con ese error, y si no se da un error, resuelvo la promesa sin pasar nada. Aquí simplemente el hecho de saber que el archivo se escribió exitosamente es suficiente. Bien. Entonces, ¿cómo usaríamos este escribir archivo desde aquí? Recuerden, aquí tenemos una promesa que es de si existe el archivo. De hecho, podríamos ya quizás eliminar esta constante y definir que existe archivo, then. Bien, y aquí vamos a hacer así. Perfecto. Bien. Entonces aquí si existe el archivo, si la promesa existe archivo, la promesa que este devolvió se cumple, se va a invocar esta función de callback, y aquí si el archivo resulta que existe, se va a rechazar esta promesa creada por el den, y si no, se va a ejecutar lo que sigue a continuación. Entonces, uno podría estar tentado de aquí a continuación precisamente invocar a la función escribir archivo, llamará de esta manera, proverbio txt y el cuerpo del requerimiento. Y aquí uno diría, bueno, ok, si pude escribir el archivo exitosamente, entonces voy a tratar ese caso de éxito y si no el de rechazo, etcétera, lo que fuere. Ahora, está bien, estoy usando promesa y eso es válido y va a funcionar, pero sigo teniendo el problema de este anidamiento excesivo de funciones de callback, que es lo que estamos tratando de evitar con promesas. Entonces, ¿cómo podemos no tener un anidamiento y utilizar promesas de escribir el archivo? Pues bien, utilizando justamente el concepto de encadenamiento de promesas. En vez de hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a explicar la estrategia y luego lo vamos a efectivamente escribir. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar que la promesa que crea este den va a darse por cumplida si el archivo no existe. Y si el archivo existe, voy a decir que la promesa se rechace. Si el archivo existe, ya estoy rechazando la promesa, pero si no existe, la voy a dar por cumplida. No voy a hacer nada más. Es decir, hago menos ambiciosa, si se quiere, a esta función de callback. La hago más pequeña. Entonces, este código lo saco de aquí. No voy a hacer esto aquí. No voy a hacer esto aquí. Lo voy a hacer posteriormente. Entonces, yo aquí voy a insertar otro den en la cadena de promesas, un nuevo den, que va a recibir una función de callback. Y aquí, en esta sección, yo sé, o sea, aquí sabemos, si esta promesa se cumple, quiere decir que esta promesa anterior creada por este den se cumplió. Es decir, que no existe el archivo. Entonces acá sabemos que proverbio txt no existe. Eso es lo que sabemos acá. Entonces uno podría decir, bueno, bien, por fin, aquí vamos a hacer escribir archivo, proverbio.txt, cuerpo del requerimiento. Y listo, ahí estamos. Hago un den. Bueno, no, justamente, está bien, achiqué esta función, es cierto, quedó más modular, pero sigo teniendo el problema de callbacks dentro de callbacks. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este escribir archivo devuelve una promesa. Yo puedo, recuerden que la promesa creada por este den se va a resolver si esta función de callback no dispara ninguna excepción y se va a resolver con el valor de retorno que nosotros devolvamos aquí en esta función. Si ese valor de retorno, como estoy haciendo aquí, resulta ser una promesa, pues esa promesa que retorna aquí, se va a insertar en la cadena de promesas. Es decir, entre la promesa creada por el den
y la promesa creada por el catch, porque el catch crea una promesa, aunque nosotros no la estemos utilizando, crea una promesa, entre esas dos se va a insertar en la cadena esta promesa de vuelta por escribir archivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que si esta promesa insertada ahora, por yo haberla devuelto aquí en esta función de callback, si esta promesa se cumple con éxito, el catch no se va a ejecutar y necesito responder exitosamente, necesito responder mi 201 created. Y es lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí. Voy a poner una nueva promesa, ya vamos a ver que tengo otra variante de esto, ahora voy a poner una nueva promesa, donde voy a efectivamente a escribir un status code 201, esto era created, y en el cuerpo va a ir vacío. Aquí esto es importante, recuerden terminar la respuesta. Y si esta promesa resulta insertada ahora en la cadena de promesas, se rechaza, como no tengo aquí en esta una función de callback para el rechazo, no tengo esta promesa que continúa, también se va a rechazar, porque no definí una función de callback para el rechazo, y aquí estoy definiendo una función, esta promesa se rechaza, y el rechazo de esta promesa lo estoy capturando aquí con el catch. Lo estoy capturando aquí con el catch. Bien. Perfecto, vamos a ver si esto funciona. Node. Server. Allí. Vamos a ver si tengo el proverbio o no. Vamos a eliminar el proverbio. Este archivo me quedó aquí también, para que no confunda. Bien. Vamos a eliminar el proverbio. Ejecutamos el servicio. Hacemos un post y así lo creamos. ¿Ven? Así se creó sin inconvenientes. Efectivamente, devolvemos un 201 created. Bien. Vamos a suponer que lo volvemos a ejecutar. Y allí tenemos el 400 que nos indica que el archivo ya está subido, ya se subió el proverbio. Es decir, efectivamente se rechazó esta promesa, con la cual, como no tengo ninguna de las promesas que continúen de la cadena, tengo, sino hasta esta última, hasta este último manejador, no tengo un manejador de rechazo, se fueron rechazando consecutivamente todas las otras promesas hasta que esta última se rechazó y capturé aquí con este catch ese rechazo. Y eso es lo que estoy viendo aquí. De hecho, por ejemplo, si yo escribiera algo que no es válido, por ejemplo esto, aquí no es válido, y resulta de que vamos a eliminar aquí el proverbio para que no se rechace una promesa previa por ya existir el archivo, vamos a eliminar esto, sino que aquí, fíjense, aquí al escribir archivo esto va a producir un error, y para que ustedes vean, efectivamente podamos corroborar que también este rechazo, esta promesa está insertada en la cadena y por lo tanto lo vamos a capturar al rechazo de manera indirecta, en este caso aquí. Indirecta digo porque esto va a provocar que esta promesa se rechace y ese es el rechazo que vamos a estar capturando. Bien, vamos a detener esto, lo vuelvo a ejecutar. Bien, ejecutemos de nuevo. Y fíjense que allí tengo un error 500. Tengo un error 500 y el error ya es distinto, no es el que el archivo ya existe, sino que es el problema aquí con el nombre que le puse al archivo que hace que no pueda escribirlo al archivo en cuestión. Y se rechazó la promesa. Bien, hasta acá vamos a llegar con esta primera introducción en encadenamiento de promesas. Digo introducción porque el encadenamiento de promesas es algo que vamos a seguir elaborando luego, pero ya no de manera explícita, sino en el contexto de otros ejemplos. Vamos a continuar con la temática así de promesas en los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.